Un saludo, mi nombre es Cristian Leal Mesa Sánchez, matriculado a la carrera de Ingeniería Electrónica del CEAD de Yopal. Para el curso de Física Moderna, componente práctico, vamos a explicar la práctica número 1, como lo indica acá de acuerdo al número de cédula. ¿En qué consiste la práctica número 1 en efecto fotoeléctrico? Lo que nosotros vamos a realizar o que realizamos en la práctica número 1 es, nos dieron un material, el platino, para trabajar, nos dieron unos datos de longitud de onda incidente, 123 nanómetros y 540 nanómetros, y nos dicen acá que lo primero que tenemos que hallar es la longitud de onda de corte para ese metal, en donde haya desprendimiento de electrones. Vamos acá a la aplicación. Nosotros empezamos a buscar nuestro punto de longitud de onda o de corte, que ya sabemos que es 196. Es donde empieza a haber desprendimiento de electrones a una intensidad de 100%, como lo pueden observar ahí en la simulación. Entonces, fue lo primero que hicimos en esta práctica. Después nos dicen que realicemos los cálculos que tenemos, que paso el valor registrado en el simulador. Entonces, esos 196 nanómetros necesitamos pasarlos a metros para poder realizar los siguientes cálculos. Entonces nos dice que la longitud de onda, de acuerdo al simulador, es de 1.96 por 10 a la menos 7 metros. Con eso pues, vamos a hallar ahora la frecuencia de corte. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, teniendo en cuenta el valor de la longitud de onda, que ya la pasamos a metros. Entonces podemos calcular teóricamente el valor de la frecuencia de corte, por lo cual procedemos de la siguiente manera. Entonces la relación de la longitud de onda y la frecuencia viene dada por la expresión frecuencia de corte es igual a C, que ya sabemos que es una constante, sobre lambda o longitud de onda. Entonces sabemos que C es la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, sobre la longitud de onda del corte, donde hay desprendimiento de electrones, que ya lo convertimos a metros, que es igual a 1.96 por 10 a la menos 7 metros, dándonos como una frecuencia de corte de 1.53 por 10 a la 15 Hz, que eso venimos experimentalmente y lo confirmamos acá en el simulador. Entonces nosotros acá vamos a ver la frecuencia y está en 1.51 o 52 más o menos por 10 a la 15 Hz, que es el valor teórico que encontramos. La resolución de la gráfica en el simulador pues no es que sea muy buena, entonces no podemos dar un valor exacto, como lo mostramos acá, que es lo mismo que confirmamos allá en el simulador. Ahora vamos a hallar la función de trabajo experimental. Entonces, sabiendo que la energía está relacionada con la frecuencia de corte o con la longitud de onda de corte por la siguiente expresión de ecuación de Planck. Entonces nos dice que la longitud de onda es igual a h por c. Sabemos que son constantes. Entonces lo que hacemos nosotros es reemplazar valores. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la segunda ecuación. Entonces, decimos que la función de trabajo es igual a... Este cálculo lo hicimos. Entonces, la constante Planck por la velocidad de la luz nos da igual a 1240 electronvolt por nanómetros, sobre la longitud de onda que nos dio 1.96 nanómetros. Esto nos equivale a 6.32 electronvolt. Y esto lo pasamos a joules y nos da una función de trabajo de 1.01 por 10 a la menos 18 joules. Entonces ahí lo confirmamos igualmente en como lo muestra la imagen ahí, de función de trabajo. Entonces, continuando, nos dicen que llenemos esta tabla.
la tabla 1, valores obtenidos por los valores experimentales. Entonces, bueno, acá nos dicen que busquemos el valor teórico de la función de trabajo encontrada en internet. Buscamos el dato de la función de trabajo del platino y nos da igual a 6.35 electron volt. Y el calculado nos dio igual a 6.32 electron volt. A esto nos piden que le hallemos el porcentaje de error. Qué tan exacto fuimos al realizar nosotros los cálculos, y nos da un porcentaje de error de 0.47, de 0.472. Entonces quiere decir que estuvimos muy cerca, por no decir casi, eh, los cálculos con respecto a lo experimental. Entonces, como conclusión de la primera parte, entonces se observa que los cálculos obtenidos entre el valor teórico con respecto al experimental tienen un porcentaje de error mínimo. También concluimos que gracias al simulador nos permite obtener un análisis mejor en el desarrollo práctico y permitiéndonos identificar la longitud de onda umbral, frecuencia de corte y función de trabajo. Seguimos con la actividad 2 de esta misma práctica, que acá ya nos piden que calculemos la energía cinética de los fotoelectrones. Para eso nos dicen que llenemos la tabla. Entonces, lo que nosotros realizamos acá, nosotros lo que hicimos acá fue calcular los valores de energía cinética, de energía del fotón incidente. Los valores de longitud de onda nos los dieron para trabajar con 123 y 540, ¿sí? Potencial de frenado, y nos dicen que si frenan los electrones o no. Para este caso, como la longitud de onda está muy lejos del punto de corte, entonces no observamos desprendimiento de electrones. Para caso contrario, que está en 123, sí se observan desprendimientos de electrones, puesto que está por debajo del punto de corte, que es 196 nanómetros. Entonces lo que hicimos acá fue realizar los cálculos para poder llenar la tabla. Entonces, energía del fotón el incidente, ya sabemos que es multiplicar constante de Planck por la velocidad de la luz sobre el lambda o el umbral, que es 123 nanómetros, y nos da la energía del fotón incidente es igual a 10.08 electron volt. Ahora con ese dato podemos hallar nosotros la energía cinética de los electrones, que nos dice que la energía cinética es igual a la energía del fotón menos el valor calculado en la actividad número 1, que es 6.32 electron volt, para darnos una energía cinética de 3.76 electron volt. Y acá lo que hicimos fue llenar la tabla con los cálculos realizados, y pasamos nosotros a verificar con el simulador. Ponemos los dos valores, 123 nanómetros, y observamos el desprendimiento de electrones. Entonces, acá pasamos a 123, que era lo que nos decían, y observamos el desprendimiento de los electrones. Entonces, también observamos la corriente que incide el desprendimiento de electrones a esa longitud de onda. Y acá verificamos los datos obtenidos. Entonces, potencial de frenado. Entonces, nosotros acá hacemos un cálculo de potencial de frenado teniendo en cuenta esta ecuación, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazar valores. Este es el valor del electrón, y la energía cinética, que fue la que hallamos en la parte superior.
Hacemos lo mismo para el dato de 540 nanómetros y observamos que no hay desprendimiento de electrones. Entonces ahí ya no vamos a tener desprendimiento, corriente cero, por la longitud de corte que está por encima del valor ideal de ella. Y realizamos los mismos cálculos que son los que registramos en la tabla anterior. Potencial de frenado. Entonces, experimentalmente se puede conocer el potencial de frenado. Para ello aplicaremos un potencial que se oponga al movimiento de los electrones, de modo que incluso los más veloces se vean frenados y no lleguen al electrodo opuesto. A este potencial se le denomina potencial de frenado, y cuando esto ocurre, la energía que se emplea para frenarlos es igual a la energía cinética de los electrones. Entonces nosotros acá calculamos el potencial de frenado, nos da igual a 4. Bueno, acá para el dato 1, que es donde observamos el potencial de frenado, entonces nos dice que apliquemos el voltaje menos 3.75 y a una longitud de onda de 123. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Entonces variamos acá 123 y aplicamos acá menos 3.24. Entonces vemos cómo se repelen, llegan los electrones pero se devuelven, no traspasan la platina. Confirmo el valor de voltaje 3.76. Entonces vemos que los electrones viajan, pero de igual manera ni atraviesan la platina y se devuelven. Bueno, continuamos acá en la práctica número 3, en la actividad número 3. Entonces nos dice que la influencia de intensidad luminosa en el efecto fotoeléctrico. Bueno, acá como de rapidez nos dicen que la intensidad luminosa la bajemos a 0 y la vamos aumentando en porcentaje de 20. ¿Y qué pasa con la corriente? Entonces, como la intensidad luminosa, acá como nos dicen que pongamos la longitud de corte umbral en 197 y el corte de 196, pues no vamos a tener ninguna alteración en la corriente eléctrica. Entonces por ahora acá todos los valores se van en 0. Así, acá nos piden que la longitud de onda menor a la longitud de onda umbral sea igual a 125, un valor que escogí. Entonces vemos cómo aumenta la corriente a medida que la intensidad luminosa aumenta, y es un aumento lineal. Entonces para 0 la intensidad luminosa, la corriente es 0, para 20 es 0.181, para el 40% es 0.361 amperios, para 60% 0.542, para 80% 0.722 y para 100% 0.903 amperios. Entonces en este caso sí vemos cómo afecta la intensidad luminosa en el desprendimiento de electrones y en el flujo de la corriente eléctrica. Acá mostramos los pantallazos de cada uno. Bueno, la imagen 10 se observa la gráfica de los datos obtenidos experimentalmente en el simulador, los cuales muestran un aumento de la corriente de manera lineal a medida que la luminosidad aumenta. Los valores los graficamos en Excel y vemos la linealización y el aumento de la corriente de acuerdo a los valores obtenidos. Las conclusiones de esta práctica en la actividad 3 nos permite identificar el comportamiento que tiene el efecto fotoeléctrico a medida que se varía alguna variable que lo